Muy buenas noches, compañeros. Mi grupo está conformado por Andrea Barrios, Carolina Barrios, Lady Giraldo, Valentina Nolasco y Ana María Choperena. El tema que nos correspondió fue el experimento de Stanford. El experimento de Stanford se realizó en el año 1971. Estuvo liderado por un equipo de investigación, y este equipo de investigación tuvo un exponente principal, el cual fue el psicólogo Philip Zimbardo, quien era la persona encargada de la realización de este experimento, de la supervisión del mismo y de sacar las conclusiones que dicho experimento trajera en su desarrollo. Para la realización del experimento fue importante realizar avisos publicitarios donde se le pagaban $15 diarios a estudiantes jóvenes de clase media. También acondicionaron en la universidad 2 sótanos, los cuales les dieron la apariencia de que eran una cárcel, y para la realización del experimento hubo que seleccionar a los participantes del mismo. Para ellos hubo una convocatoria, de los cuales se postularon 72 personas. A esas 72 personas las sometieron a una batería, a un test psicológico, y de los resultados del mismo solo seleccionaron a 24 personas. A estas personas se les dijo que las habían seleccionado aleatoriamente, pero no fue así, sino según los resultados que había dado el test psicológico. Estas 24 personas se dividieron en 2 grupos. Cada grupo correspondía a 12 integrantes y estaban identificados como presos y como guardianes, porque, como les dije, el experimento se trataba de crear una cárcel en los sótanos de la universidad. El objetivo principal de este experimento era mirar cómo las situaciones extremas cambiaban a las personas, o cómo, cuando las personas estaban sometidas a situaciones extremas, sacaban a flote su verdadera personalidad. Adicional a esto, el grupo de investigación quería mirar el efecto psicológico que ejercen diferentes roles de autoridad, o cuando nos otorgan roles de autoridad, cómo estos roles van a digamos que alterar nuestra percepción, y cómo estos roles nos van a otorgar poder o influencia ante las demás personas. Este experimento fue creado para que durara inicialmente 15 días. Y el psicólogo lo que hizo fue diseñar una prueba para él observar de qué manera las personas que no habían, digamos, tenido algún tipo de vivencia relacionada con un entorno carcelario pueden adaptarse a vivir situaciones extremas, a vivir situaciones inéditas, con diferentes experiencias de vulnerabilidad ante las otras personas. Cómo esas personas iban a desarrollar su personalidad, o cómo iban a interactuar con las demás personas, o los demás, digamos que los presos y los carcelarios, cómo iban a interactuar y cómo iban a hacer el control de su conducta ante las situaciones que se presentaran. Luego de la selección de los participantes, se procede a iniciar la primera etapa del experimento. La primera etapa correspondía a la selección de celdas. Se seleccionaron 4 celdas, las cuales iban a estar integradas por 3 personas cada una. Para la detención de los presos se contó con la colaboración de la policía de Palo Alto, y estos detuvieron a los estudiantes, llegaron hasta su casa, los esposaron y los llevaron a la supuesta cárcel. Para este recorrido los encapucharon para que ellos no tuvieran ninguna información acerca de dónde iban a estar. Una vez estaban en la universidad, el grupo seleccionado como guardias empezó a realizar su labor. Los sometió al proceso de ingreso, los despojaron de todas sus pertenencias, se les dio una bata, la cual estaba enumerada, y se les explicó que desde ese momento
su forma de identificarse iba a ser con el número correspondiente a la bata que le habían asignado. A este proceso se le conoce como despersonalización, pues ellos no van a utilizar sus nombres reales, sino que la única forma que van a tener de identificarse es por medio de los números, de los seriales que a ellos les daban, que los hacía caracterizar como presos. Este experimento fue filmado y fue vigilado, o sea, durante su transcurso existían reglas, y las reglas digamos que iban, enfocadas principalmente a los guardias, donde ellos tenían prohibido hacerle daño a los presos, donde su función principal era controlar el comportamiento de los presos, donde tenían que hacer hacer sentir incómodos y desprovistos a los presos, y que solo estuvieran sujetos al comportamiento de los vigilantes. Adicional a esto, los guardias tenían que utilizar sus uniformes y lentes oscuros, los cuales le impedían ver a los prisioneros los ojos de los vigilantes. En el primer día, digamos que fue una situación muy incómoda, puesto que todos trataban de acomodarse al papel que cada uno tenía asignado. Los primeros en acomodarse o en adaptarse a su rol fueron los guardias. Para los prisioneros fue, digamos que un poco más incómodo tratar de aceptar su papel, y con el pasar de los días se dieron cuenta de que los guardias empezaron a tomar conductas arbitrarias contra los prisioneros. Los prisioneros empezaron a rebelarse, pero en retaliación de esto, los guardias empezaban a atacarlos con extintores, los obligaban a estar desnudos, les prohibían o les quitaban el derecho de ir al baño, y un sinnúmero de situaciones que se desencadenaron por el rol que ya los guardias habían asumido. Podemos decir que fue un experimento que se salió de control, donde digamos que al transcurrir los días los guardias se volvieron un poco más crueles, les quitaron el derecho a la alimentación, al dormir, los despejaron de sus túnicas, se les impuso castigos bastante, digamos que crueles, y muchas veces los obligaban a limpiar los baños con sus manos descubiertas. Se conocieron 3 tipos de comportamiento para los guardias: los guardias duros pero justos, es decir, los que cumplían con las reglas que fueron estipuladas; los buenos, que en algunas ocasiones hacían favores a los presos; y los últimos, el tercer grupo, que eran los más crueles, los hostiles, los que tenían comportamientos completamente, digamos, fuera de lo común, y ejercían, digamos que la autoridad ante los presos. Muchos de los prisioneros sufrieron trastornos psicológicos, desórdenes emocionales, digamos que tuvieron un grado de depresión bastante alto. Incluso hubo que, digamos que sacar del experimento a 2 prisioneros, los cuales luego vinieron a ser reemplazados, pues debido a que el sadismo que los guardias imponían en la prisión era demasiado alto. Era muy descontrolado. Philip Zimbardo nació el 23 de marzo de 1933. Fue un psicólogo e investigador del comportamiento. Se hizo famoso al concebir este experimento, que también lo llegó a ser reconocido como uno de los psicólogos sociales más representativos de la época. El experimento de Stanford se llevó a cabo en 1971. Tuvo lugar en la cárcel de Stanford, y por el experimento recibe su nombre. El estudio arrancó con recursos procedentes del ejército estadounidense, que querían atender a las causas de los conflictos en sus prisiones. Zimbardo quería probar su teoría, que decía que muchos de los abusos vividos en dichas prisiones tenían su origen mediante la cual tantos cautivos como guardianes adoptaban y asumían sus roles, y en base a sus guiones tenían lugar a todas las situaciones posteriores.
mencionaba mi compañera, el experimento de la cárcel de Stanford fue un estudio llevado a cabo por el psicólogo Philip Zimbardo con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos para conocer los límites de la moral humana y el abuso del poder. Básicamente su objetivo era conocer las reacciones de ambas partes y cómo se relacionaban entre ellos. ¿Cuáles fueron estos resultados? Bueno, resultó que la máquina no emitía voltaje y los gritos eran grabaciones. Por lo cierto que en realidad es que el controvertido experimento de Milgram comprobó que la mayoría de las personas estaban dispuestas a dañar físicamente al otro antes que enfrentarse a la persona que les había dado la orden. Cuando hablamos de la parte subjetiva, podemos decir que desde un punto de vista racional, claro, todas estas medidas estéticas no importaban. Seguía siendo estrictamente cierto que entre los guardias y los reclusos no existían diferencias relevantes de estatura y constitución, y todos ellos estaban sujetos por igual al marco legal. Además, los guardias tenían prohibido hacer daño a los reclusos y su función se reducía a controlar su comportamiento, hacer que se sintieran incómodos, desprovistos de su privacidad y sujetos al comportamiento errático de sus vigilantes. En definitiva, todo se basaba en lo subjetivo, aquello que es difícil de ser descrito con palabras, pero igualmente afecta a nuestro comportamiento, y a nuestra toma de decisiones. Las vejaciones se convierten en el pan de cada día. Llegado un punto, las vejaciones, como decía anteriormente, sufridas por los reclusos pasaron a ser totalmente reales, como también era real la sensación de superioridad de los falsos guardias y el rol del carcelero adoptado por Philip Zimbardo, que tuvo que desprenderse del disfraz de investigador y hacer de la oficina que tenía asignada su dormitorio para estar cerca de la fuente de problemas que él que tenía que gestionar. Se negaba la comida a ciertos reclusos, se les obligaba a permanecer desnudos o a ponerse en ridículo y no se les permitía dormir bien. Del mismo modo, los empujones, los zarandeos eran ya de manera frecuente. La ficción de la cárcel de Stanford ganó tanto poder que durante muchos días ni los voluntarios ni los investigadores fueron capaces de reconocer que el experimento ya debía detenerse. Todos asumían que lo que ocurría era de cierto modo natural. Al sexto día la situación estaba tan fuera de control que un equipo de investigación notablemente conmocionado tuvo que ponerle fin de manera abrupta. Trajo consecuencias, por supuesto, las consecuencias del juego de roles, o sea, la huella psicológica que dejó esta experiencia es muy importante. Supuso una experiencia traumática para gran parte de los voluntarios y muchos de ellos encuentran complicado aún hoy explicar su comportamiento durante esos días. Es difícil hacer compatibles la imagen del guardia o el recluso que se fue durante el experimento de la cárcel de Stanford y una autoimagen positiva. Para Philip Zimbardo también supuso un desafío emocional. El efecto espectador hizo que durante muchos días los observadores externos aceptaran lo que estaba pasando a su alrededor y que de alguna manera lo cambiarían. Ya colocaban, de pronto ya no había diferencia entre torturadores y víctimas, ¿ya? Los problemas que se presentaron prácticamente de golpe fue la información relativa a este caso, que también fue un choque para la sociedad estadounidense, primero porque esta especie de simulacro aludía directamente a la propia arquitectura del sistema penal, uno de los fundamentos de la vida en sociedad de ese país. Pero más importante todavía es lo que nos dice este experimento acerca de la naturaleza humana. Mientras duró, la cárcel de Stanford fue un lugar en el que cualquier representante de la clase media occidental podía entrar y corromperse. Unos cambios superficiales en el marco de relaciones y ciertas dosis de despersonalización y anonimato también fueron capaces de derribar
el modelo que impregna los ámbitos de nuestra vida como seres civilizados. Entre los escombros de lo antes, pues ya había sido la etiqueta y la costumbre. No surgieron seres humanos capaces de generar por ellos mismos un marco de relaciones igualmente válido y sano, sino que personas que interpretaban normas extrañas y ambiguas de manera pues sádica. El autómata razonable visto por Philip Zimbardo resulta reconfortante pensar que la mentira, la crueldad y el robo existen solo en malas personas, gente a la que etiquetamos de esta manera para crear una distinción moral entre ellos y el resto de la humanidad. Sin embargo, esta creencia tiene sus puntos débiles. A nadie le resulta pues desconocida las historias acerca de personas honradas que terminan corrompiéndose al poco tiempo de llegar a una posición de poder. También abundan las caracterizaciones de antihéroes pues en series, películas y libros, personas de moralidad ambigua que precisamente por complejidad resultan realistas y que no, para no decirlo o hacerlo más interesante, cercanos pues a nosotros también. Además, ante ejemplos de mala práctica o corrupción, es frecuente oír opiniones del estilo: tú habrías hecho lo mismo, o es pues estando en su lugar, ¿cierto? Esta última afirmación sin fundamento se refleja un aspecto interesante de las normas morales. Su aplicación depende del contexto, no maldad, y que se le atribuye a una serie de personas de naturaleza que no mezquina, sino que se generan o se dejan llevar por el ambiente en el que se encuentran. Philip nos hablaba del sueño de la razón. Dice: el sueño de la razón produce monstruos, ¿ya? Decía que el sueño de la razón produce monstruos. ¿Por qué? Porque durante el experimento de Stanford surgieron monstruos mediante la aplicación de medidas razonables, la ejecución de un experimento utilizando una serie de voluntarios. Además, los voluntarios se ciñeron también a las instrucciones dadas, que muchos de ellos se lamentan aún hoy pues de su participación en ese estudio. Podemos decir que el gran defecto de la investigación de Philip no fue debido a errores técnicos, pues a todas las medidas de despersonalización y la escenografía pues de una cárcel que demostraron pues que eran muy eficaces y todo, pero su fallo se dio en que se partía de la sobrevalorización de la razón humana a la hora de decidir de manera autónoma lo que es correcto y lo que no, lo que se puede tener en contexto y lo que no. A partir de esta sencilla prueba, Zimbardo mostró de manera involuntaria que nuestra relación con la moralidad incluye ciertas cuotas de incertidumbre, y esto no es algo que seamos capaces de gestionar pues bien siempre en nuestras sobre todo de manera subjetiva. Nos encontramos en distintas trampas que vemos a través pues, del ambiente, de toda esta globalización. También pues implica que tomemos medidas que en muchas ocasiones no son las que esperamos, no son las que tenemos en mente o en las que nos criaron, por decirlo así. El experimento de la cárcel de Stanford nos enseña que es cuando renunciamos a la posibilidad de cuestionar los mandatos, cuando nos convertimos en dictadores o esclavos voluntarios. Chicos, mi nombre es Andrea, para los que no me conocen. Yo hoy les estaré presentando todo lo que tiene que ver con los tipos de variables, la síntesis, la tabla operacional. Entonces, continuando con esto, vamos a comenzar hablando de la tabla operacional. En esta tabla operacional vamos a encontrar el tipo de variable. Aquí vemos el efecto psicológico que ejercía la percepción de poder y la influencia del rol otorgado desde un contexto externo. Vámonos a la definición. Este es un estudio psicológico que medía la conducta desarrollada por el hombre, dependiente de los roles sociales que desarrollaban, ya fuesen cautivos o los guardianes.
Todo esto con el fin de conocer los límites y la moral humana y el abuso de poder. También vamos a encontrar lo que son las dimensiones. Acá vámonos a la que dice directo acoso. Estas son las sanciones, la miseria, las mutilaciones. También nos vamos a la violencia estructural. Aquí vamos a encontrar lo que es la explotación, mantener a los prisioneros en la sensación permanente de debilidad, la explotación de matar de hambre. También vamos a encontrar la violencia cultural. Acá vemos lo que es el conformismo. Desde un aspecto psicológico vamos a encontrar lo que es la represión, la ansiedad, la fragmentación, la marginación, desinformación, la expulsión, la frustración, la cultura caótica, los pensamientos distorsionados, las conductas agresivas, la sobreprotección propia del sujeto. Y desde el aspecto físico vamos a encontrar lo que son las humillaciones, la denigración, las amenazas, las indiferencias, los gritos, los golpes, las amenazas y las furias. En la escala de medición estamos viendo acá que encontramos lo que es la cuantitativa nominal. Bueno chicos, entre los tipos de variable encontramos la cuantitativa nominal. En el experimento se quiere observar, medir y cuantificar las reacciones de conducta que tienen los individuos expuestos a estar encerrados en una cárcel, desempeñando el papel de guardias u prisioneros. Vamos a encontrar lo que es la variable independiente. En esta, la variable independiente la identificamos como el efecto psicológico que ejercía la percepción de poder y la influencia del rol otorgado por un contexto externo. Encontramos también lo que es la variable dependiente. Acá vemos lo que es la conducta desarrollada por el hombre en el método de formación, ya sea de cautivos o los guardias. Dentro de estos dos grupos encontramos 8 jugadores, que son los guardianes y 12 los prisioneros. Entre este desarrollo se pone en función a los guardias, se encierran los prisioneros y se les indica que tienen que seguir las órdenes de los guardianes y debe mantenerlas. ¿Qué tipo de experimento encontramos? Aquí encontramos el preexperimento, en la que el psicólogo investigador decide poner en marcha un nuevo sistema de experimento de estudio psicológico acerca de la influencia de un ambiente extremo, la vida en la prisión, y evalúa las conductas desarrolladas por el hombre, dependiente de los roles sociales, ¿verdad?, que desarrollaban en uno de sus grupos, ya sea el cautivo o el guardia. ¿Qué se pretendía aquí? En este caso lo que se pretendía era encontrar los efectos de la cautividad sobre el ser humano en la prisión y los efectos de los roles sociales y la conducta. La idea era poder observar cómo el ser humano se ve afectado psicológicamente cuando se enfrenta a una situación en la cual se ve despojado de todo aquello que para él es conocido. Y es reemplazado por una idea y una situación que se impone uno a sí mismo. Mediante el discurso que se asignó a cada grupo de individuos, la impresionabilidad, o sea, era impresionante ante los hechos de cómo la humillación y otros tipos de maltratos psicológicos pueden cambiar radicalmente el mundo que percibe una persona. Y es por esto que las ideologías apoyadas en los discursos tienen tanta influencia sobre el ser humano, puesto que se supone que fue la situación la que provocó la conducta de los participantes y no sus personalidades. Acá analizamos este cuadro donde vemos que nos muestra lo bueno y lo malo, o el bien y el mal. Zimbardo, en su experimento, se proponía demostrar que cualquier persona a la que se le da una serie de instrucciones y se les pone a una situación de presión es capaz de traspasar la línea que separa el bien y el mal. Un claro ejemplo, ¿verdad?, es lo de los guardias a los reclusos. Miren que ellos, en su posición de rol, lo que hacían era que abusaban en su rol de poder, maltratando y humillando estos recursos, ¿verdad? Y aquí identificamos la barrera de cómo pasó del bien al mal. Ahora vamos a analizar esta tabla. Aquí nos va a mostrar lo que son las causas motivacionales, ¿verdad?, los ámbitos, niveles de conflicto, vemos el tipo de relación y vemos los actores o protagonistas. Dentro de las causas motivacionales vamos a encontrar lo que es la economía, la política, la parte social, la parte histórica, la parte socioafectiva y la parte territorial. Dentro de los ámbitos y niveles de conflicto, muy bien lo vamos a ver, aquí está la parte privada, es decir, la parte personal y familiar que se vio desde este contexto. Desde la parte privada vemos los tipos de relación. Aquí encontramos lo que son los incluyentes y excluyentes y los típicos, es decir, el bien y el mal. También vamos a encontrar dentro de los actores o protagonistas lo que son los individuos, quienes fueron los afectados en este caso. En
la parte del ámbito o niveles en el conflicto vamos a encontrarlo aquí lo que dice público regional. Ahí vemos lo que se encuentran los tipos de relación donde dicen incluyentes y excluyentes y encontramos los típicos justos. Dentro de los actores protagonistas del público regional vamos a encontrar lo que son los grupos. Ahora nos vamos al grupo estatal. Aquí vamos a encontrar los tipos de relación incluyentes y excluyentes y aquí vemos los típicos justos o injustos. Dentro de los actores o protagonistas aquí vamos a encontrar lo que son los sectores, las clases sociales, las organizaciones, los gremios colectivos, ¿verdad? Dentro del ámbito, nivel y conflicto también vamos a encontrar en la parte internacional, quien también es también afectada. Y aquí vemos lo que son incluyentes y excluyentes, típicos, sostenibilidad y inestabilidad. Y también vamos a encontrar lo que son, dentro de los actores están los países, los organismos. Síntesis del caso, el experimento de la cárcel de Stanford pretendía era demostrar cómo era psicológicamente la respuesta humana a la cautividad. Para esto se reclutaron 24 voluntarios psicológicamente estables para que se desempeñaran los roles de guardia o de prisioneros en una prisión ficticia, ¿verdad? Dispuesta en el sótano del Departamento de Psicología de Stanford. Durante el experimento se pretendía que los guardias produjeran miedo en los presos, aburrimiento, nociones de arbitrariedad y de control por parte del sistema y de falta de privacidad. Esto para provocar el sentimiento de impotencia. Buenas noches. Para concluir lo que decían mis compañeras, el experimento de la prisión de Stanford nos hace reflexión sobre la importancia de la internalización de los roles y las variables situaciones externas. Por lo tanto, no es lo mismo pensar cómo actuaremos en el futuro que encontramos inmersos en una situación y decidir qué hacer, ya que al pensar se nos escapa demasiado detalle. Zimbardo expresó: pudimos observar cómo la cárcel deshumanizaba a las personas, transformándolas en objetos e inoculándoles sentimientos de desesperanza respecto a los guardias. Cuentan como gente normal para llegar a transformarse desde el bueno Jekyll al malvado Hyde. Se observó, por lo tanto, como la fuerza de la situación a veces puede ser más poderosa que la personalidad del individuo mismo. Bueno, podemos afirmar que posiblemente observamos los factores disposicionales o internos de la persona o infravaloramos la importancia de los factores situacionales. Quizás los resultados de este experimento también nos pueden servir para llegar a entender ciertos actos, pensamientos y actitudes que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, a los que no encontramos explicación, incluso que cuestionamos a nosotros mismos en muchas situaciones. ¿Por qué? ¿Cuántas veces hemos hecho algo que en otro momento creíamos imposible? Por lo tanto, nunca estaremos lo suficientemente seguros de lo que ocurrirá en una situación hasta que no la vivamos en primera persona. Muchas gracias.